Ya, hermano, ¿empezamos? Por favor. Sí, bueno, el texto que me tocó a mí es Santiago 5, 19 y 20. Es el de hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es mi texto. Bueno, a mi tema le llamé ayudemos a los hermanos. Pues como hemos visto, bueno, a mí me tocó pero como hemos visto en los dos versículos anteriores que expusieron mis hermanos, estuvimos viendo cómo entra la apostasía, qué es la apostasía, todo eso que ellos explicaron en cuanto a la apostasía. Pero aquí nos está hablando el versículo que a mí me correspondió, es sobre los hermanos que alguna vez creyeron en la palabra de Dios y se apartaron. Y decía, yo puse aquí para iniciar mi tema, dice, una de las primeras cosas que se le enseña a un soldado es que nunca se deja un compañero herido en el campo de batalla. Y este versículo de Santiago es una lección que necesitamos aprender todos aquellos que formamos parte de la milicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este versículo está dirigido a todos aquellos que estamos dentro de la palabra de Dios, de los que estamos con todas nuestras fuerzas queriendo estar en el camino correcto de la palabra de Dios para poder ayudar a aquellos hermanos que están siendo extraviados dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque también nosotros no estamos exentos también de caer alguna vez, ¿verdad? Todos estamos exentos de alguna vez caer o extraviarnos. Por eso la palabra de Dios, en reiteradas veces en la palabra de Dios nos dice y nos exhorta que velemos de nuestra salvación, que velemos de la palabra de Dios, que estemos estudiándolo para no ser engañados, ¿verdad? Saqué unos textos que hablan respecto de eso. Decíamos que apostasía quiere decir apartarse o abandonar o rechazar la fe que está profesando la persona. En 2 de Timoteo 3:15 nos está exhortando. Dice, sin embargo, no los tengáis por enemigos, sino amonestarlos como a un hermano. Aquí la palabra de Dios nos está volviendo a decir que los que estemos firmes, ¿Pero cuál fue la cita, hermana? En 2 de Timoteo 3:15. Ahí en 2 de Timoteo 3:15 nos vuelve a exhortar la palabra, que no los tengamos, que las personas que por alguna u otra circunstancia se apartan de la palabra, no los tengamos por enemigos, sino que los amonestemos como hermanos. En Gálatas 6:1 también nos dice, que si alguno es sorprendido en alguna falta entre vosotros que sois espirituales, restaurarles en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Ese es otro texto donde también nos exhorta la palabra de Dios estar alertas de poder estar ayudando al hermano caído. Y también dice, y fijándote a ti mismo que no vayas a hacer también que tú seas tentado y seas también extraviado. Gálatas 3:1. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Perfecto. Y en Judas 1:22 también nos dice, si hay algunos que dudan, convencerlos de la verdad, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia de ellos con temor. Estos son algunos textos donde el Señor nos dice que apoyemos a nuestros hermanos caídos, extraviados. Y en Filipenses 2:12 a nosotros nos exhorta en ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. En Filipenses 2:12. Y Mateo 26:45 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Así que Santiago, viendo estos versículos, que somos también nosotros exhortados a ayudar a nuestro hermano caído, y aparte las exhortaciones que nos hace Dios de estar en el camino, que nos fijemos, que no nos dejemos engañar, que estudiemos la palabra por eso, para no dejarnos engañar, que oremos continuamente y que cuidemos nuestra salvación. Aquí Santiago nos hace un llamado al ministerio de la restauración de nuestro hermano para ayudar al hermano caído. Ahora yo así hice una pregunta, pero ¿de quién es esta labor y quién es el que tiene que ir a amonestar al hermano? Y la contestamos, la labor es de todos los creyentes que formamos parte de la iglesia, que somos miembros de la iglesia, entendiendo que no es una labor exclusiva del pastor o del anciano de la iglesia. Todos tenemos que estar. Perdón, hermano, si no está ladri. Decíamos que quién tiene la labor o quién es el que tiene que ayudar al hermano caído. Decimos que todos los que formamos parte de la iglesia, los que somos miembros de la iglesia, tenemos esa obligación de ayudar al hermano caído o al hermano extraviado. No solamente es obligación del pastor o del anciano de la iglesia. Es obligación absolutamente de todos nosotros, de apoyarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros. Aquí dice en Santiago que cuando nos dice hermanos en el texto, que dice hermanos, si alguno está entre vosotros extraviado, al decir aquí Santiago hermanos, si alguno de entre vosotros está hablando de hermanos dentro de la iglesia, dentro que profesaron ya la fe, dice, son hermanos que habiendo conocido y habiendo caminado en el camino de la verdad que nos traza la palabra de Dios, se extraviaron, se apartaron de la verdad. Por eso es muy peligroso el dejarnos de reunirnos, de estudiar la palabra, como lo que estamos nosotros. Esto es importante, es valioso para nosotros, porque sabiendo nosotros esto y estar escudriñando constantemente la palabra de Dios, es como no nos vamos a dejar de engañar. Como decía, hay otros textos que decía, ¿no? Que seamos como los de Berea. Todo lo que nosotros escuchemos, vayamos a la palabra de Dios para ver si realmente es verdad, y si no, desechad esa palabra que no es verdad. Por eso también es muy peligroso estar saltando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque entonces no estás basando una fe verdadera, no estamos basando una fe verdadera. Por eso es muy peligroso eso. Después puse que veamos 3 ejemplos o 3 motivos por los cuales los hermanos se pueden extraviar o podemos extraviarnos. El número 1 puse por la apostasía doctrinal. Esos son hermanos que estando dentro de la iglesia y que se negar ser cristianos, comienzan a negar la fe de cristiana. Estos es una apostasía doctrinal, es un peligro constante dentro de la iglesia. Son hermanos que estando dentro de la iglesia se dicen ser hermanos, pero empiezan a distorsionar la palabra de Dios, empiezan ellos a acomodarla a su manera, ¿verdad? Y dicen que esta apostasía doctrinal es un peligro muy constante en las iglesias. Veamos algunos ejemplos de la palabra de Dios en Hechos 20:30. Dice, y de vosotros mismos, entre vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. En 2 de Juan 1:9 también nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. Esos son 2 textos donde nos dice que dentro de nosotros puede surgir la apostasía. Dentro de la misma iglesia pueden surgir hombres que empiecen a querer distorsionar la palabra de Dios y a quererse jalar a los hermanos de la fe que está débil, ¿verdad? Porque hay hermanos que son de fe débil, los que no se preparan, los que no están constantes leyendo la palabra de Dios, los que
Las citas es segunda de Juan 1:9 y Hechos 20:30. 20:30. Gracias. Hay un caso registrado en la Biblia, que es el Himeneo y el de Filiteo. Ahí nos dice en segunda de Timoteo 2:16-18. Nos dice que evitemos palabras profanas y vanas, porque lo único que nos conducirán es extraviarnos más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como la de la gangrena, de los cuales son Himeneo y Filiteo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y así trastornan la fe de algunos. Ese es un caso de la palabra de Dios, de unos hermanos que estando en la iglesia se empezaron a apartar de la fe verdadera y empezaron a hacer ellos su misma religión o su misma, ¿cómo se le puede decir? Su misma doctrina, ¿verdad? Decíamos que la apostasía no es algo nuevo. La apostasía viene desde tiempos antiguos y en toda la palabra de Dios viene llena de hombres que fueron apóstatas, que apostataron de la verdad y que hicieron de la verdad doctrinas falsas y desviaron a mucha gente por eso mismo, por las doctrinas falsas. Entonces, no es algo nuevo la apostasía, es algo que viene desde los antiguos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento estamos viendo que existe la apostasía, inclusive todo el libro de Judas es una exhortación para nosotros, porque habla ahí de todas las cosas que tenemos que cuidarnos para no caer en mentiras, tanto de los falsos maestros como de los profetas falsos, ¿verdad? Ese versículo lo estaba yo leyendo completo, está muy hermoso, porque son muchas exhortaciones que nos hacen para podernos librar de la apostasía. También tenemos la apostasía práctica, esa cual es, dice, estos son hermanos que simplemente se van al mundo, aman más al mundo que el amor de Jesús. No necesariamente tienen que negar su fe, ni ponen en duda las doctrinas bíblicas o las enseñanzas recibidas, simplemente las desechan y se apartan del camino del Señor. Les llama más el mundo, el placer del mundo, y se van así. Tenemos un caso en la palabra de Dios también, un ejemplo de estos hermanos, es el ejemplo de Demas. Lo vemos en segunda de Timoteo 4:10. Demas era un hermano que acompañaba a Pablo en sus viajes. Y dice Pablo, le dice a Timoteo, porque le encargó unas cosas a Timoteo que le trajera. Y este hermano lo abandona, dice, le dice más adelantito, le dice, apresúrate a venir, porque Demas me ha abandonado, habiendo amado más a este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Aquí vemos también un ejemplo de esos hermanos que se extravían por esta causa, que les llama más la vida del mundo, se les hace más divertido que estar dentro de la iglesia, se aburren fácilmente. Vemos también en primera de Juan 2:15. Por eso Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Ese es otro ejemplo por el cual también el hermano puede extraviarse, llamándole más la atención las cosas del mundo. El número 3, tenemos la moral, la apostasía de la moral. Estos son hermanos que estando dentro de la iglesia se hacen llamar cristianos, pero su vida y sus actitudes y acciones niegan la fe que profesan con sus labios, ¿verdad? Son hermanos que siendo cristianos, pues no, con sus hechos lo niegan totalmente, haciendo cosas que no deberían de hacer, estando en la iglesia y estando en el mundo, un pie adentro y un pie afuera, y nunca están dentro de la iglesia realmente con una fe genuina. Tenemos en Tito 1:16 nos dice que profesan conocer a Dios, pero con los
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. También en Mateo 15:8 nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Estos son los 3 tipos o 3 motivos por los cuales nuestros hermanos pueden extraviarse de la fe verdadera. Y estos son los hermanos los cuales tenemos nosotros que ir al encuentro de ellos y ayudarlos a salir de su error y volver, que entren en la palabra de Dios, que entren nuevamente a la fe verdadera. Pero también, hermanos, tenemos que entender y entender que no todos los que estamos dentro de la iglesia somos llamados hermanos, porque acuérdense que la palabra también de Dios nos dice que dentro del pueblo de Dios hay cizaña y hay trigo, hay cabritos y hay ovejas, ¿verdad? Y también hay gente encubierta, dice Judas, que hay gente encubierta nada más para ver y sacar, dice, a la gente que está débil de fe y llevárselas con sus creencias falsas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la evidencia de un cristiano verdadero? Entonces, es el cristiano que persevera en la palabra de Dios y en la obediencia misma de ella y en la obediencia de Dios. Ese es un verdadero cristiano. Ahora, nuestro texto decía que cuál sería el resultado que nosotros obtendríamos al volver al pecador de su error. ¿Cuál sería nuestro resultado? Si nosotros hacemos volver al hermano de su pecado, de su error, el resultado sería que ayudaríamos a nuestro hermano extraviado a volverlo al camino de la verdad y lo estaríamos rescatando de morir físicamente y espiritualmente. Porque sabemos que estando lejos de Dios es como si no tuviéramos vida, ¿verdad? Estamos muertos en Cristo. Así nuestro hermano estando lejos de Dios está muerto. Y si nosotros lo hacemos volver, estamos salvando su alma de una muerte eterna. Hermanita, permíteme hacer ahí un paréntesis. Miren, realmente el desarrollo de la continuidad del desarrollo del tema se pone todavía doblemente interesante. Aquí viene Santiago, nos da una tarea específica sobre, pero ojo, miren, ¿escucharon el programa de radio de ayer de nuestro hermano Germán? Ayer nuestro hermano Germán hablaba de que si el tema era tiempos peligrosos, el desarrollo del tema se presentó sobre hombres peligrosos. Y si ustedes se dan cuenta ahorita, las citas que ha estado compartiendo nuestra hermana Mimi, habla sobre esos peligros de la misma manera y están aterrizadas en hombres. Miren, empezó nuestra hermanita con algo, decía que en la milicia hay una noble idea de no dejar a un soldado caído. Yo como militar les digo, es una noble idea. Sin embargo, en el campo de batalla no se materializa como tal por muchas circunstancias. Miren, un soldado herido, se va a hacer lo posible por traerlo a un área donde pueda ser resguardado y su atención inmediata. Pero un soldado muerto va a ser un lastre para el continuar de la batalla. Ojo, y ahí decías algo muy importante. A veces los que están en la misma batalla no son los encargados de recoger a los muertos. A veces ellos continúan con la operación y viene otro equipo a rescatar los cadáveres que se puedan. ¿Por qué? Porque un cadáver siempre va a ser un lastre para la continuidad de la batalla. Estoy hablando de estrategia. Es una muy noble visión rescatar al soldado caído o no abandonar en el campo de batalla al soldado caído. Pero les digo, físicamente solamente creen eso. ¿Por qué? Porque hablamos de la pérdida de 1000 por 1 o de la pérdida de 1 por 1000. En el área espiritual no es diferente. Ahora, quiero que entendamos bien esa parte que ahorita está compartiendo mi hermana Mimi de Santiago. El punto es de que cómo poder hacer volver a alguien que se extravía
en necedades de pensamiento. O sea, tú no puedes ir sobre alguien que se extravía diciéndole, es que estás mal, es que eso que tú haces no es lo correcto, es que así como tú vives tu fe, estás equivocado. Créeme, vas a encontrar más rechazo que empatía. Entonces, ojo, no estoy diciendo que no esté cierta la palabra. Lo que estoy diciendo, la manera de atraer al extraviado. Y déjame decirte, amado hermano, que la mejor manera va a ser testificando tu fe. No debatiéndola. Muchas veces tratamos de alcanzar el extraviado debatiéndolo, y nos pasó muchísimo tiempo con nuestros familiares católicos, sacarlos de un área de donde nosotros proveníamos. Ahora, ahí se facilitaba, ¿por qué? Porque de una u otra manera hablábamos de dos conceptos de fe distintos, y de algo que tú ya conocías, venías de esa parte de vivir el hombre de apariencia de piedad, de vivir todo lo que conocemos que se lleva a cabo en ciertas procedencias y rituales católicos. Pero al hacerlo, traer a alguien extraviado de la misma fe, ¿bajo qué argumentos? Si el católico te dice, no, espérame, yo ya tengo a Cristo, imagínate el cristiano. Y ayer hablaba mi hermano Germán de algo muy importante. Esos hombres que vienen, ¿verdad? Y amadores de sí mismos, y todo lo que hablaba ayer, hablaba de la apostasía que vive la iglesia al interior del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí la pregunta que hiciste, Samantha, yo la quisiera replantear. Yo aquí más bien diría, ¿cómo? ¿Cómo traemos al extraviado? ¿Por qué? Porque si lo intentamos hacer en maneras letradas, vamos a entrar en debates de necedades. Aunque alguna esté correcta, ojo. Más sin embargo, testificando verdaderamente tu fe, no hay duda de que se va por el camino. Y ese testificar viene en todos los sentidos, ¿no? Cuando nos toca exhortar o dar una consejería a alguien que de una u otra manera decidió de una manera posiblemente equivocada a la luz de la palabra en algún caso, ¿verdad? Y hablamos, le damos consejería y decimos, y te hace caso y vuelve a Cristo y revierte las cosas y las hace de manera diferente y tiene un mejor resultado. Pero resulta que en lo personal te pasa lo mismo que le pasó a este hermano y revientas. Y entonces el hermano ve y dice, hey, espérame. ¿Y cuál es nuestro falso argumento? Es que todavía somos carne, es que todavía me gana, es que estoy chiquito, yo no sepo, es que me agarró de sorpresa. No sé si me están entendiendo el punto. Entonces, aquí en la pregunta que está trabajando mi hermana respecto al tema, deberíamos también considerar el cómo. ¿Cómo? O sea, no estoy diciendo que nos olvidemos de eso, pero también debemos de pensar sobre qué lastres el Señor quiere que trabajes y cuáles te echas tú creyendo que es de Dios, porque Dios también te trae a ti conflicto espiritual, ¿sí? Y cuando las cosas no funcionan, vuelvo e insto, llegamos a las conclusiones religiosas de que no era de Dios, es que no era que yo tuviera que vivirlo por él, pero después de que desgastamos años, ¿verdad? Ahí. Yo explicaba hace mucho tiempo mi testimonio con mi parentela. En verdad, yo cada 8 días viajaba para allá, hasta que Dios me dijo, no pierdas el tiempo. Y yo decía, no, espérate, Señor, pues, son almas, pero yo lo veía por el lado, no, pues mi familia, ¿no? Mi mamá, mi papá, mis hermanos, Señor, son almas, ¿cómo crees que se van a perder? Entonces, ¿para qué conocí de ti? Entonces, ¿para qué voy a predicar? Y cada 8 días, si se rían, seguramente, Señor, no pierdas el tiempo. La última vez que fui, le dije, ¿saben qué? Yo no tengo para ustedes más ni oro ni plata, solamente la palabra del Señor, y que sea Dios bendiciéndoles y guardando su vida, y espero un día lo escuchen.
Tiempo después eran ellos los que me marcaban, ¿ahora no vas a venir? ¿Ahora no nos vas a dar palabra? Pero cuando estabas ahí, sí, seguramente te conozco, sí, a ver tú. Entonces, lo que quiero que entendamos, servidores, es que, si bien es cierto, Santiago nos da una tarea, no la abracemos como que no, pues sí, ya me está mandando Dios. No, verdaderamente analicemos la complejidad de la tarea. Porque sí, tenemos esa tarea. ¿Cómo? Diciéndole, tú estás mal, yo estoy bien. ¿Cuál sería la mejor manera? Porque a la luz de la palabra, créeme que muchos te van a sacar defensa apropiada. Ese es el punto. Entonces, seamos muy cautos ahí, no pasemos de largo esa parte. Sí, hay una tarea que el Señor nos llama, pelear por nuestros extraviados. Siento que deberíamos de poner mucho énfasis como servidores, cómo pelear. Ayer compartí a mi hermano también, ¿no? Que es ese amor hacia Dios, y ahorita también lo mencionó mi hermana Mimi, el amor hacia Dios. Amados hermanos, el amor hacia Dios se refleja en la obediencia, porque recordemos que de una u otra manera, el punto de quiebre de mucha apostasía es la rebeldía. Y ayer también lo mencionaba mi hermano. Es una realidad. El punto de quiebre en cualquier apostasía, en cualquier desviación, está la rebeldía. Y eso viene desde el principio. Nos rebelamos, nos rebelamos a hacer lo que Dios demanda. ¿Cómo podemos llamar eso amor? Ojo. Entonces, ahí estamos hablando que hay gente que defiende su amor propio. No, tú a mí no me puedes decir que yo estoy mal. ¿Quién eres tú? Me sé la Biblia en Reina Valera, en versión internacional, extrasensorial, hasta el fraile me la sé. ¿Quién eres tú para? Eso es rebeldía. Entonces, ahí en Santiago estamos viendo una tarea que si bien es cierto, podemos decir, amén, no es sencilla. Y debemos de saber nosotros, en nuestro mismo proceder de fe, si estamos listos para llevarla a cabo. O cómo llevarla a cabo. Perdónenme, quería hacer ese paréntesis porque en verdad el tema está muy, les decía que ese tema se iba a poner buenísimo. Y vean todos los versículos bíblicos que manejó mi hermana y no pasemos por alto la enseñanza de ayer de tiempos peligrosos, y vean cómo el Señor va acoplando todo, amados hermanos. Vean cómo va acoplando todo. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer esa tarea? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Nos hemos adiestrado para eso? Porque déjame decirte, amada hermana, amados hermanos, que el soldado se adiestra para no morir. El adiestramiento de un soldado, ¿sí?, es para llevar a cabo operaciones militares con la mayor eficacia y evitar la menor pérdida de vidas posibles. Entonces, literalmente el soldado se adiestra para no morir. Cuando ves soldados muertos, por lo regular, en el 90% de los casos, hubo un error que el militar muerto cometió o ignoró de su adiestramiento. Eso yo se los digo como militar, ¿eh? Ahora, también hay soldados que no mueren porque cuando empiezan los cocolazos, se esconden como cobardes. O sea, hay gente que no muere porque es cobarde, no se atreve a ir por esos extraviados. Ojo, prefiere llevársela ahí piandito, ahí chapoteando las aguas, también los hay. Pero ahí quiero que entendamos que el adiestramiento es para no morir. Y lo mismo es en la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor habla de esa muerte también, de esa muerte espiritual, tanto física como espiritual. Entonces, yo os puedo afirmar con testimonio, el 90% de los casos donde hay enfrentamientos de militares con malandros o cualquier operación militar, dicen, no es que en todas las guerras hay muertes. Sí, definitivamente, pero algunos tienen menos que otros. ¿Sí? Y por eso digo que el 90%, donde están los muertos, la mayoría, ¿sí?, no
llevó a cabo bien las cosas como las tenía que hacer o ignoró parte de su adiestramiento, o en su adiestramiento siempre estuvo dormido. ¿Y dónde se vio reflejado? En una operación real. ¿Por qué? Porque mucha gente se está adiestrando. Ay, ¿para qué tanto si nunca pasa nada? En serio, ese es un dicho del soldado. Ay, mi jefe, no alarme de todos, no pasa nada. Y se están jeteando en el adiestramiento, o el instructor está con todo en el adiestramiento, y el soldado, relájese, mi jefe, vamos a ir, traje unas películas bien buenas y trajimos ya la botana del Oxxo. Y el instructor, bueno, pero alguna bronca si viene el general, todos listos, pónganse alguien ahí vigilante y nos avisa y todos se arrastran, ¿eh? Y el instructor que cae en la sonsacamiento del soldado que no quiere adiestrarse porque es cansado, porque es fatigado y porque al final no pasa nada. Y el instructor se vuelve a ellos y se vuelve conchudo. En las operaciones reales es donde pagan la cuenta. Pasa lo mismo aquí. No nos conectamos, no leemos la palabra, por más que nos abran las puertas, por más que tengamos salones, por más que no vamos, no venimos a los cultos, de 75 que venían presenciales el domingo, se conectan 13 a la prédica en Facebook. Y a la hora de los cocolazos, entonces también tenemos que ver por qué hay soldados extraviados. Cuidado. Es un tema muy interesante, amados hermanos, y acuérdense, lo estamos impartiendo con servidores. Amén. Amén. Continuemos, hermana, por favor. Bueno, pues sí decíamos eso respecto. Por eso también la palabra de Dios dice, ¿no? Que procuremos presentarnos ante Él como buenos soldados, ¿no? Bueno, decíamos que entonces, que al hacer volver a nuestro hermano caído, para él vuelve el gozo de salvación, se le vuelve su gozo de salvación, y su alma es salvada de muerte y es liberada de pecados cometidos por los que se había desviado de la verdad. Y aquí lo que va a ser todo lo que va a ser, la manera en que nosotros vamos a hacer regresar a nuestro hermano es por amor, es más que nada por amor, recordando que el amor cubre cualquier multitud de pecados. Usted decía ahorita que necesitamos prepararnos para poder salvar al hermano. Bien decía usted, por eso es necesario todo esto que estamos haciendo. ¿Cómo lo vamos a salvar? Pues preparándonos, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros, escudriñando la palabra, queriendo saber realmente, exponerla verdaderamente como tiene que exponerse, el 100% lo que dice la palabra y no lo que yo creo que usted tiene que regresar, hermano, porque yo creo que esto, no, usted tiene que regresar porque la palabra de Dios dice esto, porque usted va a sufrir esto, va a tener estas fallas, va a tener esto, y no yo, por eso es lo que estamos haciendo para poder salvar a nuestro hermano extraviado, porque si yo voy sin tener la preparación absoluta, pues igual y me quedo en el mundo, me gana, como usted dice, me gana. No pude con él por la necedad que está en su corazón, ¿no? Por eso es necesario, como usted dice, es necesario prepararnos, no estar por un pie dentro y un pie afuera, ¿no? O te centras en una cosa o te vas en otra. Como dice el Señor, a Él no le gusta ni lo tibio, o eres tibio o eres caliente. O estás dentro o estás aquí, ¿no? O estás fuera. Entonces, por eso es necesario entonces prepararnos para poder ayudar a nuestro hermano caído, porque como dice usted, puede haber hermanos que son piedra, ¿y cómo lo vamos a poder nosotros ayudar si no tenemos las bases reales con las cuales nosotros podemos ayudar a nuestro hermano? No, y dejar de considerar a aquellos que no se dejan ayudar, porque Sí, también nos va a pasar, ¿eh? También nos va a sí, pasar. sí, por ejemplo, yo tengo aquí una vecina que por más que le hablo, ¿no? Y le hablo con amor, le hablo con paciencia y le digo, bueno, recapacite lo que acabamos de hablar y yo vengo tal día y volvemos a hablar. Pero yo voy al otro día a hablarle y ellas siguen con sus mismos argumentos.
y le enseño la palabra de Dios. Le digo, es que mire, la palabra de Dios dice así. No soy yo, la palabra de Dios le está diciendo a usted, haga suyas estas palabras, no mis palabras. Y no, es dura, dura, dura. Pero sabemos que Dios dice que Él puede quebrantar hasta los corazones más duros, ¿no? La palabra tiene que penetrar, la palabra tiene que penetrar, porque dice que su palabra penetra hasta lo más profundo, ¿no? Ahí nada más les recuerdo, no olvidemos eso, también estar atentos a la voz de Dios, de entender, ¿no? Si ahí el Señor, definitivamente el Señor tiene un plan, tiene un propósito, no lo olvidemos, pero el punto es ese, ¿no? ¿Cuánto tiempo se desgasta? Y aunque el tiempo es del Señor y la meta y el objetivo es del Señor, precisamente por ello debemos preguntarle a Él si hay ahí un fin inmediato, ¿verdad? O posiblemente ahí hay un fin inmediato en el cual también podamos dar ciertas pausas. Sí. No es tan sencillo, amados hermanos, es lo que me quiero referir. No es difícil porque Dios lo hace, pero si Él lo hace, entonces también veamos el método, la estrategia que Él quiere que utilicemos, ¿ok? Claro. Por favor. Bueno, decíamos entonces que el amor cubre multitud de pecados. Y en Primera de Pedro 4:8 nos los dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en conclusión yo le puse, mantengámonos alertas y fieles en el Evangelio y en el amor, y recordemos que nuestro enemigo siempre está al acecho, y estemos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos caídos y extraviados, pensando que también alguna vez nos podremos encontrar en esa misma situación. Amén. Y a fin de que ellos sean restaurados a la verdad. Y tomemos el versículo de 2 de Timoteo 4:5, que decíamos, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Bien, ahí en esa conclusión podemos ver que al final de cuentas lo que el Señor demanda, y en base al último versículo que leyó nuestra hermanita, es de que para nosotros poder hacer esa labor, lo primero que tenemos que hacer es estar firmes en nuestra fe. Saber defender de la manera correcta a la luz de la palabra nuestra fe. ¿Sí? Entonces, vamos a poder hacer esa tarea de ir por el extraviado. Y es lo que les decía, la mejor forma es ser el sermón andando. ¿Sí? Que si bien es cierto, la vecina te diga, ay, sí, Mimi, mañana vienes, hoy me voy a quedar pensando en lo que platicamos. Al ver tu manera de vivir, al ver cómo sorteas esta pandemia, al ver cómo Dios te guarda, al ver cómo Dios te bendice, al ver cómo Dios está contigo, diga, algo debe de haber ahí de cierto. ¿Sí? Vea una diferencia. O te diga, ay, Mimi, ¿tú por qué tomas todas las cosas con tanta tranquilidad, como si estuviera todo tranquilo, y todavía aparte vienes con tanta serenidad, me hablas de Dios? Es que eso hace Dios, mujer. Un ejemplo, estamos dando el ejemplo de tu vecina. Ellos tienen que ver una diferencia marcada. Por eso, no sé si fue en el anterior o hace 15 días hablábamos, y de hecho lo trabajé en uno de los devocionales, estamos trabajando con servidores, aquellos que no han leído, creo que en el primer devocional que mandamos para servidores les decía, una vez que tú estás convencido que Dios te está llevando a servir, lo debes de aterrizar primeramente, ¿dónde? En tu casa. En tu casa. ¿Sí? En tu realidad. Ser legítimo. Y en el tercer devocional hablamos de integridad. Integridad, ser íntegros, no chanchulleros. ¿Sí? Miren, ahorita no están ustedes pasaron yo para contárselos, pero creo más que yo. Creo que se abrió una oficina de asuntos religiosos en Tizayuca y la va a administrar la alianza, la famosa alianza de pastores. Esto yo no sé por qué me hayan invitado. A la gloria de Dios, o Dios sabe por qué no me invitan, porque al final de cuentas no consideran que yo sea un ministro del Señor conforme a los estatutos de su alianza. Y decían, me comentaba un pastor que fue invitado, que uno de los principales objetivos de esa alianza es bajar un recurso de 20 millones de pesos que le empiezan a arrebatar a la Iglesia Católica. ¿Sí? Y ese dinero, pues repartirlo a las iglesias.
Y volvemos a hablar de causas nobles, o sea, uy, qué noble, ¿no? Primeramente el objetivo, o sea, te vas a pelear con el segundo estado para bajar un recurso, ¿sí? Que si Dios quiere darte, te lo va a dar, sin que te estés peleando con el segundo estado. ¿Por qué? Porque en todo el mundo el segundo estado es la iglesia, ¿sí? Bien, la iglesia católica, o más bien la denominación católica. Este es el segundo estado. Mira, el punto es la forma, las formas es el problema. Sí, ahora, ok, son 20 o 10 pastores o 15, o sea, en la alianza, les toca de $1,000,000. ¿Para qué? Para que el pastor renueve su casa, se compre carro del año, mejore las condiciones de vida de su parentela, o para utilizarlo en la obra del Señor. Porque hay mucha diferencia, ¿eh? Hay mucha diferencia. El punto es, amados hermanos, dice la palabra, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, un extraviado no puede ir por otro extraviado. Esa es la importancia de que nosotros trabajemos en la legitimidad de nuestra fe, no en la legitimidad del ministerio. Cuidado, no se equivoquen, porque yo nunca he dicho que yo predico la verdad. O sea, digo en manera personal, en forma de que, no, hermanos, así como se mueve Dios es fiel, así ya Dios me lo manejó en un sueño y me llevó al tercer cielo y miren, aquí me puso esta marca. No, nosotros trabajamos para que la gente abrace la verdad, para que la gente conozca de Jesús y puedan llevarlo a su vivir, porque es lo que nos va a mostrar la verdad, porque Él es la verdad. Y el que camine legítimamente con Jesús va a caminar en la verdad. Y entonces entenderemos que el que camina legítimamente en la verdad, pues difícilmente va a andar mintiendo, difícilmente va a andar difamando, difícilmente va a andar tratando de robar al prójimo. No sé si ustedes lo sepan, pero hay una noticia de un pastor colombiano que anunció el fin del mundo el 28 de enero a las 12 de la noche y le dijo a toda su congregación que vendieran sus casas, que dejaran sus trabajos y que juntaran todos los recursos que obtuvieran al respecto para entregarlos al Señor e irse de manera como Dios le mandaba. Obviamente, pues la iglesia, algunos lo hicieron, algunos no les dio el tiempo, si tú quieres, pero al final de cuentas todos a las 12 de la noche esperaban a Jesús. Cuando no sucede lo que el pastor comentó, empiezan a buscar el pastor ya se había ido, bueno, el tipo ya se había ido con la lana, ya se había ido con lo obtenido y está ahorita muy mentado. El problema es de que esa forma, ese formato, sale en todas las noticias. Y la gente ahora, no, ustedes se va a quedar con mi casa. Muchas mujercitas que en necesidad van a los pies del Señor, el problema que tienen con su marido es que el marido dice, yo voy a dar para que se queden con mi dinero, esos te quitan la casa, a rato que te dejen sin carro, a rato que te dejen sin calzones, porque así son. ¿Por qué? Por la noticia de aparentemente un proceder de fe, de un tipo que anunció que Jesús venía el 28 de enero a las 12 de la noche. Imagínate que yo ahorita, en vez de preparar esto, preparar el sermón de un rato, me dedique yo a tratar de revertir la conducta de este extraviado. Ahora, lo debemos llamar definitivamente. Definitivamente. Y es parte de la temática que también aquí manejó en el manual el pastor. Debemos amarles. ¿Por qué? Porque ahora nosotros caminamos en la verdad. ¿Sí? Y amar de manera legítima es parte de la verdad, de manera legítima, porque aún dentro de la iglesia se siguen amando de manera con ¿cómo se llama? De manera, ¿cómo sea? Por conveniencia. Porque nos conviene. ¿Sí? Ay, para que el hermano no deje de ayudarme, para que el hermano eso, para que
Y ahí andamos poniendo caras de piedad, lo que mencionaba ayer mi hermano Germán, hombres que viven en apariencia de piedad, pero que no son eso. Únicamente seguimos moviendo formas a lo que a nosotros nos conviene. Si ustedes me preguntan, ¿puede salir algo bueno de esa oficina de asuntos religiosos? Definitivamente sí. Pero no va a salir por parte del gobierno, va a salir por parte de los que escuchen la voz de Dios en atención a lo que Dios demande. Parte también de lo que escuchamos ayer. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, es muy interesante y veamos esa parte, ¿no? De que a veces nosotros también nos movemos por cuestiones que de una u otra manera hemos mal conjugado en la Escritura. Miren, búsquenme la cita donde dice que Dios aborrece el pecado y llama al pecador. ¿Quién tiene la cita? Aborrece. Digo, porque es una temática que manejamos mucho. Realmente, a ver, hermano Germán. Hermanos, no hay cita. ¿Me preguntó algo? No, pues es que vi que se puso tu pantalla. No hay cita, hermanos. Esa interpretación se toma conjugando la Escritura. ¿Por qué? Porque ese es el escudriñar y esos son los puentes que se tienden en las enseñanzas del Señor. Y es lo que les decía en uno de los devocionales. No, además de leer, debemos de tender esos puentes. ¿Qué nos quiere enseñar Dios en cada historia? En cada historia que Jesús platica. ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, hoy Mimi tocó un tema que volvió, más bien, seguimos conduciendo el tema en la estructura, ¿sí? Ámalos. Ámalos. Nosotros tenemos que amar a todo mundo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el amor solo proviene de Dios. Aquí el punto es, ¿con qué legitimidad lo estamos haciendo? Porque es lo que nos va a llamar a cuentas el Señor. La gente que no conoce la verdad o que no quiere abrazar la verdad o que la conoce como ellos pretenden, ¿sí? Si tú haces algo por ellos, te desgastas por ellos y alguna vez alguien les dice, oye, no inventes, pues yo vi como el hermano Germán día con día venía a tocar la puerta a decirte la palabra, ellos van a decir, yo nunca le pedí que lo hiciera, él lo hacía porque él decía que Dios lo mandaba. Al final del día, amado hermano, aunque tu amor sea legítimo, la gente no lo va a poder juzgar. Pero Dios sí. Dios sí. Si tu ministerio es legítimo, Dios lo sabe. Si no es legítimo, Dios lo sabe. Si tus intereses son del reino y no personales, Dios lo sabe. La gente no, a la gente le engañas con una bonita cara. A la gente la pantallas con un hermoso sermón. A la gente le endulzas el corazón con una voz delicada. Pero a Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos engañar. Él sabe lo legítimo de tu amor, aunque estés batallando en algunas áreas, pero sabe que estás trabajando. Dios sabe lo legítimo de tu defensa de fe, aunque todavía tengas algunas inconsistencias, pero Dios sabe que estás trabajando. ¿Por qué? Porque le has pedido a Él lo trabaje. Dice, no, a mí de mi hijo Germán no me vengan a hablar, porque yo le conozco.
yo lo conozco. Entonces, el único que conoce la legitimidad de tu ministerio es Dios. Adelante, hermano. Usted dijo algo muy importante. No que lo que haya dicho Norma no haya sea importante, pero quiero tomar lo que usted dijo. La importancia de que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Nosotros no tenemos la capacidad de saber quién va a ser salvo o no va a ser salvo. Nuestra misión como hijos de Dios es predicar el evangelio a todo el mundo. El que se va a encargar de tirar toda venda, todo aquello que le aparta de Dios es el Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice, quiero comenzar con una cita, dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, o a este mundo, o a este sistema. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Y de ahí le voy a ir a Juan 17:6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Aquí vemos lo que usted está diciendo. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, porque aquí dice el Señor que Él ha manifestado a los hombres que me diste. Dice, tuyos eran y me los dices y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Creo yo, hermano, o sea, de lo que se está hablando, y de que usted está viendo de lo que hablé ayer, que cuando un hombre es apóstata, nunca ha nacido de nuevo. Porque un hombre que ha nacido de Dios, él va a permanecer hasta el fin. Habrá hombres que se extravían, hombres que están dentro de la congregación y se extravían, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo les hará volver. Hay gente que tiene el corazón endurecido, dice el versículo 7 de Juan 17, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las han recibido. Es un tema que usted dice, pastor, muy interesante, que nos va a llevar a muchas principios bíblicos. En Efesios habla acerca de que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Romanos dice, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de predicar el evangelio a toda criatura. Pero el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Usted decía, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Estar toque y toque una puerta? Creo que no, porque la Biblia también habla acerca de que nos manda a predicar, dice, pero si no te reciben, sacude tus pies y vuélvete, y que la paz que iba contigo se regrese contigo. Y tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de predicar el evangelio. Pero tenemos que entender, nosotros no somos los que vamos a convencer a la gente. Es el Espíritu Santo el que va a convencer a la gente. Obvio. Eso es lo que yo estoy... Amén, hermanos. Entonces, miren, sumando a la conclusión de mi hermana Mimi, nosotros como ministros debemos garantizarnos, en base a todo lo que Dios nos está mostrando, estar en el camino correcto. Y si nosotros, el Señor nos va a ocupar para ir por un extraviado, sabe que tú ya estás en el camino correcto. ¡Aleluya, gloria a Dios! Porque el Señor no va a mandar un extraviado por otro extraviado. Jamás. Dice, pues jamás. Él dice, busqué hombres que se pusieran sobre la brecha y no los hallé. Él mismo lo expone. Entonces, nuestra labor, cuidado, vuelvo a esto, no tomemos esto como una cacería de brujas de quién está bien y quién está mal, no. Estamos tratando esto para saber dónde estamos nosotros. Porque cuando nosotros estemos sobre la brecha, Dios no va a dudar en mandarte por un extraviado.
Dios no va a dudar en mandarte por los muertos. No va a dudar. Dios jamás se va a Porque equivocar de tú ya dirección. estás, porque sabe que tú ya estás sobre la brecha. Amén. Con un amor legítimo, batallándola definitivamente, pero estás trabajando, te estás adiestrando, no te duermes en tus laureles, velas, oras, todo, reaccionas, todo lo cuestionas a Él, todo lo dependes de Él, todo lo esperas de Él, has hecho de Dios tu mayor necesidad, y es como Él te va a responder. Amén. Entonces, es lo que tenemos nosotros que trabajar, ministros. Miren, en el devocional del viernes, sí fue el del viernes, hablamos eso. ¿Qué autoridad tenían esos hombres que Jesús les dice, vayan ahí, si no lo reciben, levanten juicio sobre esa persona, sacudan sus pies y salgan de ahí? ¿Qué, nada más qué autoridad y qué poder? Ojo, no para usarlo ensalzándote, no, entiendan lo que el Señor estaba demandando con todo amor. Dice, levanten juicios, porque se levanten juicios sobre esa persona, sacudan sus pies y salgan de ahí. Salgan de ahí. Entonces, cuidado, amados hermanos, por eso les digo que, y lo que ahorita estamos compartiendo, el Señor Jesucristo es el que debe convencer, no nosotros. Él es el que debe convencer por el testimonio de nosotros, no parloteado, vivido, sustentado en una defensa de fe basada legítimamente en la palabra de Dios. Hay muchos memes cristianos. Y hay uno que me encanta, que a mí realmente no comparto del todo eso, amados hermanos. En verdad, para mí es una mofa. O sea, se podrán hacer memes de lo que quieran, menos de lo que representa lo divino. Mas, sin embargo, hasta iglesias ya en sus posts de Facebook mandan memes cristianos y ponen un pequeño chascarrillo, no, cuidado. Pero hay unos que posiblemente no se desfasan a esa parte. Y hay uno que ponía un pastor, decía, no busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de la palabra de Dios. Y eso es real. Sí, adelante, hermano. Lo que usted estaba diciendo, pastor, el testimonio. Dice Pablo, dijo algo muy, muy hermoso, que a mí este texto me llena. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted ha dicho, vamos a vivir como gente regenerada, como gente que verdaderamente ha nacido de nuevo, no dando un testimonio humano, porque el testimonio humano siempre fracasa. Debemos de dar el testimonio que verdaderamente Cristo está haciendo en nuestro interior para que podamos nosotros expresar hacia los que nos rodean. Por eso Pablo es bien claro, dice que la vida que ahora vivo en la carne, o sea, en su andar diario, la vive en la fe de Cristo Jesús, amando, reconciliando, teniendo misericordia, todo lo que es dando el fruto del Espíritu. Eso es lo que usted está diciendo. Bueno, eso lo entiendo así. Amén. Muchas gracias, hermana Mimi. Muchas gracias, amados hermanos. ¿Alguien más? Vamos a robarnos unos minutitos. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? Perfecto, hermanos. Hermana Mimi, muchas gracias. Dentro de 8 días creo que le toca a mi hermana Yadel. Misma pregunta. Segunda de Corintios 13, 8, ¿verdad? Y entonces, amados hermanos, este trabajo es para continuar nosotros definiéndonos, para continuar trabajando en nuestra identidad en Cristo Jesús, para seguir trabajando en nuestro estatus, en nuestro andar en el Espíritu Santo. No es para comparar ni para ponernos nosotros como mejores por sobre ninguna otra congregación o por sobre ninguna otra persona o ningún otro hermano. Es para conocer nuestro estado. ¿Por qué?
Porque ahorita ustedes son servidores, son ministros. Son ministros. Amén. Amén. Y es importante que sepan defender su fe. Amén. De la manera Correcto. correcta. Amén. Dios les bendice, amados hermanos. Ángel, Diana, mi hermana Mimi, Quique, gusto saludarte, hijo. Hermana Rosy, hermano Germán, placer, aunque sea por este medio, saludarte. Mi hermana Gus, mi hermano Delfis, gracias por conectarse, amados hermanos. Hermano Javier, hermana Angie, Dios les guarde. Sigamos, amados hermanos, sigamos, porque ya vimos que ahorita, como lo planteó mi hermana Mimi, pero siempre vengo yo a sacarlos ¡ay, pastor! ¿Por qué tiene que hablar? Quédese callado. Es importante preguntar al Señor cómo. Y entender que sí, podemos realmente hacer una buena obra, o solamente, como el pensamiento de los militares, solamente quede en algo muy noble. Ir, no dejar a ningún soldado en el campo de batalla. Se escucha apantallante. Híjole, hermanos, para la gloria de Dios, me tocó estar en las escenas, tanto vividas como militar, en un campo de batalla secular, y sigo estando en un campo de batalla por el lado espiritual. Y por eso les comento, hacer de ese pensamiento noble una realidad, en verdad se requiere de la estrategia y la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? No es tan simple. Amén. Dios les bendice, amados hermanos, Dios les guarde, y si Dios nos pone en su corazón, nos vemos pronto. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, hermanos. Amén.